Bienvenidos al siguiente proyecto de lectura que es sobre poesía de José Batres Montúfar. Mi nombre es Rosa Guadalupe Ovalle Turcios, carnet 2015-16-44-8 en la carrera de licenciatura en letras. Vamos a ver algunos detalles breves de José Batres, y es que nació en 1809 y falleció en 1944, catalogado como ingenioso, sensible ante las cuestiones de literatura y un aristócrata que, aunque denominado por esta parte o estas áreas o ámbitos sociales, no también sufrió algunas carencias económicas. Sus textos demuestran la etapa histórica colonial, pero en estos encierran también la pobreza cultural de la misma época. Y de esto vamos a hablar en el siguiente poema que yo les voy a presentar. Escribió poesía lírica y narrativa en verso. El texto para esta ocasión es Don Pablo. En la segunda parte tenemos como primer punto la recitación del poema. Y vamos a leer. Dice: un poeta moderno muy famoso ha dicho que el exordio y el final eran lo más difícil y escabroso de una composición original. En uno y otro caso trabajoso me veo yo, lectoras, por mi mal, pues tengo que acabar mi relación y ponerle al final su introducción. Pues está mi honor comprometido, mal que le pese a mi angustiada musa. Yo tengo que cumplir con lo ofrecido, aunque en mi tierra lo contrario se usa. Mas por obviar obstáculos os pido, vuestra amistad sirviéndome de excusa del exordio os dignéis exonerarme, que en otra vez prometo de enmendarme. Hemos dejado a Pablo a Isabela, formando un cuadro hermoso y acabado, suspensos en la angosta portezuela por el rumor que habían escuchado. Pero ni registrando con candela habrían mis lectoras reparado en este cuadro oculta otra figura, el arco del portal en la moldura. Era esta en buenas cuentas doña Luisa, que viendo levantarse a la doncella, se levantó también a toda prisa de la cama y se vino tras la huella, juzgando con razón que no iba a misa, y procuró ocultarse detrás de ella. Mas cuando al cabo descubierta viose, entre los dos de sopetón plantóse. No queda tan atónito y turbado un círculo de niños inocentes, si en medio de sus juegos un criado asoma reclinándose los dientes, con máscara de diablo disfrazado, como quedaron nuestras pobres gentes al ver aparecer a doña Luisa en chinelas y en faltas de camisa. Grandes fueron las penas y aflicciones de Pablo viendo a la iracunda vieja que, sin pararse a hacer reconvenciones, agarró a su querida de una oreja y se la fue llevando a reempujones, cual si sin proferir ninguna queja se deja llevar de aquella suerte como un reo que llevan a la muerte. Apenas despuntó el siguiente día cuando Isabel en coche fue llevada a un monasterio, ignoro cuál sería, del cual a la razón era prelada una anciana y venerable tía, y pues no puede sucederle nada en santa mansión, quédese en ella por un poco de tiempo la doncella. Y volvamos a Pablo, que confuso sin pestañear habíase quedado desde que doña Luisa se interpuso entre el amante y el objeto amado. No sé si con el criado se compuso, así que su deseo vio burlado, para que le saliera a abrir la puerta, o no sé si al entrar la dejó abierta. Pero ello es que al buscarlo la señora no encontró ni la sombra del culpado. Ni al otro día, al asomar la aurora, fue a ver a don Pascual, que levantado de la vuelta ya de misa aquella hora, y el chocolate habiéndose acabado, Laudate Pueri Dominum rezaba, cuando en su cuarto doña Luisa entraba. Impúsolo en el caso brevemente y exigióle palabra muy formal, de infligir un castigo suficiente capaz de corregir el criminal. Es regular que tenga usted presente, le dijo doña Luisa a don Pascual, que en nuestro tiempo era esto delicado, dígalo yo, que tanto me ha costado. En esto le entregaron un cartel a don Pascual, ¿se entiende?, que decía que don Diego quería hablar con él con el arma que él mismo elegiría, que siendo un caballero o un coronel, entenderse con Pablo no quería, por ser capaz un mozo tan grosero de faltarle el respeto a un caballero. Don Pascual contestó que era cristiano y que le serviría en otra cosa, que no era permitido alzar la mano y que ya había hablado con su esposa, quedado en el infranscrito muy de llano,
al imponer una pena rigorosa al hijo criminal y en consecuencia hizo venir a Pablo a su presencia. Y habiendo reprendido agriamente sobre la mala vida que traía, le trató de bribón y de insolente, y de cuanto a las mientes le venía. Por un oído Pablo atentamente escuchaba y por el otro le salía aquella paternal peroración que diga Marco Tulio Cicerón. Mas no paró en palabras la tormenta, que entonces se le había dado un bledo muy recia, muy larga y muy violenta, que hubiera sido, pues jamás el miedo ni la vergüenza entraban en su cuenta. Lo que hubo de malo en el enredo fue que su padre, al cabo del sermón, cargó con él a la recolección. No digo que su padre lo cogiera con sus manos, ut sic materialmente, como quien coge un títere de cera, cargar con algo que es equivalente de mandar que otro cargue. En tal manera se acostumbra a decir que entre la gente que el rey, el presidente, el diputado están cargados el peso del Estado, pues cargó pues con dos una urbelina que con su paso lento acostumbrado al citado convento se encamina, y no bien a la puerta hubo llegado que el reverendo fray José Fodina, guardián entonces, recibió recado de estar ella con don Pascual Pescón esperando su santa bendición. Fray José dejó al punto su breviario y encontró a don Pascual en el ingreso, quien le besó el bendito escapulario y brevemente le contó el suceso. Fray José había sido gran sectario del Faldellín antes de ser profeso, por lo que no extrañó lo sucedido que don Pascual le había referido y al convertir, y ofreció a convertir al delincuente al camino del cielo, Dios mediante, porque era a la verdad un hombre elocuente, famoso confesor, muy insinuante. Entró pues nuestro joven penitente en calidad de simple ejercitante y lo llevó a una celda en el buen prelado donde había una mesa y un estrado. Terminamos con la lectura de este fragmento. Y volvemos entonces a nuestra parte número 2, que es un comentario muy formal también hablando acerca de del tema principal. Volvamos a la característica de la literatura de José Batres Montúfar, que sus textos muestran la etapa histórica colonial con la pobreza cultural de la época. Ya entendimos que Pablo quería a Isabela, pero llegó a la puerta y le abrió doña Luisa, madre de Isabela. Tal fue el asombro de Pablo que salió huyendo y doña Luisa dando unos alaridos y lastimándose el pecho del fervor y el enojo, el coraje que ella sentía por ver a Pablo enfrente de la casa. Toma a su hija Isabela y la lleva al convento y pues la mantendrían ahí un tiempo. Se planea que a Pablo también lo conviertan, ¿no?, a un hombre bueno, porque Pablo pues no era de la misma categoría social que Isabela, y esto es un punto importante para, para hablar acerca de las sociedades o las clases sociales en el país. Esto no es que haya dejado de ser, simplemente se ha omitido. Actualmente las sociedades o los niveles sociales en Guatemala están bastante definidos geográficamente. Se conoce que familias de abolengo provienen de tal lugar, de tal ciudad, de tal pueblo, y se suele marcar mucho esto. También se suele mantener esos estatus siempre por el bienestar de la apariencia, ¿no? Y en este caso, a don Pablo le tocó la otra parte que fue más difícil. Entonces, la problemática social siempre va a circundar en este tema de las clases sociales, de la forma en la que puede tomar una persona o no. No sabríamos en sí si don Pablo hubiera sido un buen partido para Isabela. No sabríamos decir cómo lo hubieran tomado los familiares si hubiese tenido un final diferente. Pero lo cierto es que don Pablo, como doña Isabela, acaban muertos. Y lamentablemente nunca pudieron verse después del enclaustro, tanto Isabela como don Pablo, puesto que don Pablo, cuando se entera que Isabela muere también, que ella está mal, también él se pone mal. Y lamentablemente ninguno de los dos pudo vivir ese amor que se tenían. Ahora vamos a ir con el análisis métrico de la primera estrofa que nos aparece en la segunda parte de don Pablo. Y acá tenemos una octava real, que significa una estrofa de 8 versos cada uno,
con rima consonante y que va en de la siguiente forma. Es un verso en decasílabo, o sea, son de arte mayor. Esto quiere decir que vamos a encontrar siempre la misma cantidad de sílabas en cada uno de los versos y va a ir categorizado de esta forma. Encontramos en total que hay rima en cada uno de los versos: oso, nal y sion. Vamos por otra parte con las características del romanticismo. En la primera vamos a tomar que es la exaltación de los sentimientos y la subjetividad, y tenemos la estrofa siguiente como parte de la ejemplificación y dice: y acabada la larga relación, que sabe Dios que la relación serial, le hizo una paternal admonición. Fray José de Godina, que decía: hijo, si quieres obtener perdón, llora por tus pecados noche y día, que el pecador contrito y convertido es más acepto al cielo y más querido. Entonces vamos a dar una exaltación de los sentimientos, pero también del mismo yo. En este caso, saber que don Pablo es pecador, ¿no? Y se pasó a lo subjetivo porque esta parte es una de las verdades que Fray José conoce, es a su criterio, y Pablo es arrastrado por esa misma forma de pensar, y así es como empieza él a hacer su conversión. La siguiente parte es la valoración de la originalidad, y tenemos como ejemplo: más a dónde me lleva el pensamiento, a predicar a mis lectoras bellas un trozo de moral al fin del cuento. ¿Acaso pues lo necesitan ellas? Más valiera decir: el firmamento tiene necesidad de más estrellas, o de más tigres la feroz Bengala, o de más populares Guatemala. En este caso, la originalidad para José Batres es que él pudo retratar una cuestión social dentro de la misma lírica, y de aquí a plantearse diferentes puntos de vista, ¿no? Conforme el lector lo vaya entendiendo, pero para la fecha en la que Batres Montúfar estaba escribiendo estos textos y publicándolos en Pablo primera parte, es bastante, eh, no controversial, sino la forma en la que empieza él a narrar la historia, y esta es parte de su originalidad. Y por último tenemos la sublimidad, que fueron, en este caso tenemos el ejemplo de la estrofa: grandes fueron las penas y aflicciones de Pablo viendo a la iracunda vieja, que sin pararse a hacer reconvenciones agarró a su querida de una oreja y se la fue llevando a reempujones, lo cual sin proferir ninguna queja se dejaba llevar de aquella suerte como un reo que llevan a la muerte. A ver, entendamos aquí que la sublimidad tiene que ver con la forma artística en la que ha sido tomada la historia y se convierte a eso, a arte, y que por la misma situación estamos narrando un momento bochornoso, podríamos decirlo así, en la época actual, digámoslo de esta forma. Un joven llega a una casa a ver a la novia, y le abre la mamá de la niña o de la joven y lo saca a, a alaridos, a empujones, y él queda súper avergonzado. Agarran a la niña del pelo, de la oreja, y la entran. Entonces, ahora, esa misma situación que yo acabo de parafrasear como algo trivial, como algo que puede suceder en cualquier momento del día, en cualquier vida o familia, lo ha convertido Pepe Batres, como se le llamaba, a algo sublime, arte en sí, y sus estrofas y las palabras con las que él las ha escrito reflejan esa misma forma artística o esa belleza de esas actitudes o esas acciones que pueden ser pues no favorables o pueden ser negativas. Y esto ha sido todo. Agradezco la atención en este momento.